Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Coinonía Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todo hombre se salve. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia. Qué gusto que estamos juntos nuevamente. Hoy es lunes 13 de junio del año 2016 y aquí en Tijuana parece que ya nos cambia el clima, que nos hace un poquito de calor después de estos días nublados, tranquilos que hemos tenido, pero ya sabemos, hermanos, que este clima no lo cambiamos por nada. El clima de nuestra región es, la verdad, una bendición. Qué bueno que podemos estar juntos. Y, hermanos, estamos dentro del tiempo ordinario, en el tiempo litúrgico de nuestra Iglesia Católica, y vamos a hablar, hermanos, el día de hoy de San Antonio de Padua. Hoy celebramos a este gran santo, doctor de la Iglesia, San Antonio de Padua, que nació en Portugal y que hoy lo celebramos. En 1195 nació San Antonio de Padua. Vamos a hablar, hermanos, y vamos a hacer una oración muy bonita de San Antonio de Padua. Vamos a hablar de un mensaje que el Santo Padre nos dio ayer con motivo del Día de las Personas Enfermas y Personas con Discapacidad. Ya verán qué mensaje tan hermoso nos dio el Santo Padre. Vamos a hablar, hermanos, también, vamos a hacer una reflexión del Santo Evangelio de hoy, en donde viene Cristo nuestro Señor a darnos la nueva doctrina, a decirnos que las viejas leyes se quedan atrás y ahora la nueva ley es la del amor. Qué importante que reflexionemos sobre esto. Uno de los aspectos más importantes de la doctrina de amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo al mundo con su venida, es precisamente esta enseñanza que tenemos en el Evangelio de hoy. De tal forma, hermanos, que les pedimos que le llamen a sus familiares y a sus amigos para que sintonicen el 800 de AM, Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Pueden llamarnos, hermanos, para hacer preguntas, para hacer algún comentario. 608-3652 aquí en Tijuana. Si usted nos escucha en otra parte de la República, puede marcar el 664-608-3652. Y también ya sabe que nos puede seguir a través del internet, www.tjcatólico.com. Hermanos, vamos pues a iniciar nuestro programa con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hoy es día de San Antonio, y hay varias oraciones, hermanos, dedicadas a San Antonio. Y
Una muy hermosa que dice es, haciendo la señal de la cruz, hay que decir con mucho fervor: he aquí la cruz del Señor, huid potestades enemigas, el león Judá, descendiente de David, ha vencido, aleluya. Este exorcismo, usado frecuentemente por San Antonio, es muy eficaz contra las tentaciones del demonio, como lo prueban muchísimos ejemplos. Constituyen esas palabras el breve o carta de San Antonio que él mismo escribió y entregó a una devota suya para librarla de una fuerte y tenaz tentación. Fíjense nada más, hermanos, se las voy a leer nuevamente. Haciendo la señal de la cruz se dice: he aquí la cruz del Señor, huid potestades enemigas, el león Judá, descendiente de David, ha vencido, aleluya. Y otra oración, por ejemplo, a San Antonio es: a ti, Antonio, dechado de amor a Dios y a los hombres, que tuviste la dicha de estrechar entre tus brazos al niño Dios. A ti, lleno de confianza, recurro en la presente tribulación que me acongoja. Y allí nosotros le decimos cuál es el problema que tenemos. Te pido también por mis hermanos más necesitados, por los que sufren, por los oprimidos, por los marginados, por los que hoy más necesiten de tu protección. Haz que nos amemos todos como hermanos, que en el mundo haya amor y no odios. Ayúdanos a vivir el mensaje cristiano. Tú, en presencia ya del Señor, no ceses de interceder por Él, con Él y en Él, a favor nuestro ante el Padre. Amén. Oraciones muy bellas a San Antonio. Ahorita vamos a seguir hablando de él, hermanos. Hay otra muy bonita y dice: oh admirable y esclarecido protector mío, San Antonio de Padua, siempre he tenido grandísima confianza en que me habéis de ayudar en todas mis necesidades, rogando por mí al Señor, a quien servisteis, a la Virgen Santísima, a quien amasteis, y al divino niño Jesús, que tantos favores os hizo. Rogadles por mí, para que vuestra poderosa intercesión me concedan lo que pido. Oh glorioso San Antonio, pues las cosas perdidas son halladas por vuestra mediación, y obráis tantos prodigios con vuestros devotos. Yo os ruego y suplico, me alcancéis de la divina majestad el recobrar la gracia que he perdido por mis pecados, y el favor que ahora deseo y pido, siendo para gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Hermosas oraciones a San Antonio de Padua. Hermanos, fíjense desde cuándo. San Antonio de Padua nació en el año 1195 y no se llamaba Antonio, se llamó Fernando de Bulloes, a nombre que cambió por el de Antonio cuando ingresó en la orden de los frailes menores por la devoción al gran patriarca de los monjes y patrones titulares de la capilla en que recibió el hábito franciscano. Sus padres eran jóvenes miembros de la nobleza de Portugal. Dejaron que los clérigos de la Catedral de Lisboa se encargaran de impartir los primeros conocimientos al niño, pero cuando éste llegó a la edad de 15 años, fue puesto al cuidado de los canónigos regulares de San Agustín, que tenían su casa cerca de la ciudad. 2 años después, obtuvo permiso para ser trasladado al priorato de Coimbra, por entonces capital de Portugal, a fin de evitar las distracciones que le causaban las constantes visitas de amistades. No le faltaron las pruebas a San Antonio de Padua. En la juventud fue atacado duramente por las pasiones sensuales, pero no se dejó vencer y con la ayuda de Dios las dominó. Él se fortalecía visitando al Santísimo Sacramento. Además, desde niño, se había consagrado a la Santísima Virgen y a ella encomendaba su pureza. Hermanos, qué lección nos dan los santos. Por eso es bien importante que tengamos a la mano algún libro. Ahora con el internet, pues podríamos estar revisando una vida de santo por día.
En mi casa, mi esposa tiene una costumbre muy bella. Cuando yo a veces pues no puedo ir a comer a la casa, pero cuando ellos están comiendo, mi esposa se encarga de leerle la vida de un santo a mis hijos mientras comen, y es una costumbre muy bonita que tienen. Entonces, de este santo doctor de la iglesia, pues sabemos que no estaba exento de tentaciones. Tuvo muchas tentaciones, sobre todo sensuales, nos dice esta biografía, pero no quiere decir que no tuviera las tentaciones, sino que con sus constantes visitas al Santísimo Sacramento lograba obtener la ayuda de Dios para poder ir superando las tentaciones. Una vez en Coimbra, se dedicó por entero a la plegaria y el estudio. Gracias a su extraordinaria memoria retentiva, llegó a adquirir en poco tiempo los más amplios conocimientos sobre la Biblia. En el año de 1220, el rey Don Pedro de Portugal regresó de una expedición a Marruecos y trajo consigo las reliquias de los santos frailes franciscanos que poco tiempo antes habían obtenido ya un glorioso martirio. Fernando, que por entonces había pasado 8 años en Coimbra, se sintió profundamente conmovido a la visita de aquellas reliquias y nació en lo íntimo de su corazón el anhelo de dar la vida por Cristo. El problema que tenían es que había muchas personas que vivían fuera de nuestras costumbres católicas, pero había muchos desórdenes, hermanos. La gente vivía con mucha disipación y San Antonio de Padua se caracterizó por sus discursos, por las homilías que daba, que convertían realmente a la gente. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Viernes 17 de junio, 2205 J Avenue, National City, en punto de las 6 de la tarde. Mayores informes y reservación de boletos al 619-890-4887. Costo de recuperación $5. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Gracias por tu apoyo. Previda Contemplativa 2016. Déjate mirar por su misericordia. A todas las jovencitas mayores de 15 años les esperamos en el Previda Contemplativa 2016 para descubrir lo que Cristo quiere para ti. Te esperamos los días 8, 9 y 10 de julio en el Monasterio Monte Tabor, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. La entrada es el viernes 8 de julio a las 6 de la tarde y salida domingo 10 de julio a las 5 de la tarde. Si no tienes cómo llegar a nuestro monasterio, habrá salida de transporte en el palenque del Parque Morelos, de 4 a 5 de la tarde. Cooperación por persona 150 pesos o 200 pesos con transporte. No olvides llevar cobija, almohada y cosas de uso personal. Informes y preinscripciones con las Hermanas Trinitarias de María, 971-1092. Previda Contemplativa 2016. Déjate mirar por su misericordia. Hombre, ¿no le encuentras sentido a tu vida? ¿Buscas la felicidad? Jesucristo te invita a encontrar la respuesta que buscas. Este próximo 2 de julio, en punto de las 3 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, Colonia Camino Verde. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 664-120-3601 o al número 664-463-0239. Comunidad Coinonía te invita.
Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, ya estamos de regreso y estamos hablando de el santo que estamos celebrando el día de hoy, San Antonio de Padua. Y les decíamos, hermanos, que poco después algunos frailes franciscanos llegaron a hospedarse en el convento de la Santa Cruz, donde estaba Fernando, y este les abrió su corazón, y fue tan empeñosa su insistencia que a principios de 1211 se le admitió en la orden. Casi inmediatamente después se le autorizó para embarcar hacia Marruecos a fin de predicar el evangelio a los moros. Porque, hermanos, lo que sucedió con esta visita de las reliquias que le habían llevado a Coimbra, donde él estaba, él tuvo ese deseo de ir a predicar precisamente a toda la gente que vivía en medio de la disipación. Pero no llegó bien a aquellas tierras donde pensaba conquistar la gloria, cuando fue atacado por una grave enfermedad que le dejó postrado, incapacitado durante varios meses, y a fin de cuentas fue necesario devolverlo a Europa. La nave en que se embarcó, empujada por fuertes vientos, se desvió y fue a parar en Messina, la capital de Sicilia. Con grandes penalidades viajó hasta de la isla hasta la ciudad de Asís, donde, según le habían informado sus hermanos en Sicilia, iba a llevarse a cabo un capítulo general. Aquella fue la gran asamblea de la ciudad de Asís, donde aquella fue la gran asamblea de 1221, el último de los capítulos que admitió la participación de todos los miembros de la orden, y estuvo presidido por el hermano Elías como vicario general, y San Francisco sentado a sus pies estaba presente. Indudablemente que aquella reunión impresionó hondamente al joven fraile portugués. Tras la clausura, los hermanos regresaron a los puestos que se les habían señalado, y Antonio fue a hacerse cargo de la solitaria ermita de San Paolo, cerca de Forlì. Hasta ahora se discute el punto de si por aquel entonces Antonio era o no sacerdote, pero lo cierto es que nadie ha puesto en tela de juicio los extraordinarios dones intelectuales y espirituales del joven y enfermizo fraile que nunca hablaba de sí mismo. Cuando no se le veía entregado a la oración en la capilla o en la cueva donde vivía, estaba al servicio de otros frailes, ocupado sobre todo en la limpieza de los platos y cacharros después del almuerzo comunal. Y, hermanos, no estaba precisamente destinado a esto, pero era una acción que él había tomado. No estaba destinado a permanecer ocultas las claras luces de su inteligencia. Y sucedió que al celebrarse una ordenación en Forlì, los candidatos franciscanos y dominicos se reunieron en el convento de los frailes menores de aquella ciudad, y seguramente, a causa de algún malentendido, ninguno de los dominicos había acudido ya preparado para pronunciar la acostumbrada alocución durante la ceremonia, y como ninguno de los franciscanos se sentía capaz de llenar la brecha, se ordenó a San Antonio ahí presente que fuese a hablar y que dijese lo que el Espíritu Santo le inspirara. El joven obedeció sin chistar, y desde que abrió la boca hasta que terminó su improvisado discurso, todos los presentes le escucharon como arrobados, embargados por la emoción y por el asombro, a causa de la elocuencia, el fervor y la sabiduría de que hizo gala San Antonio. En cuanto el ministro provincial tuvo noticias sobre los talentos desplegados por el joven fraile portugués, lo mandó llamar a su solitaria ermita y lo envió a predicar a varias partes de la Romagna, una región que por entonces abarcaba toda la Lombardía. En un momento, Antonio pasó de la oscuridad a la luz de la fama y obtuvo, sobre todo, resonantes éxitos en la conversión de los herejes, que abundaban en el norte de Italia y que, en muchos casos, eran hombres de cierta posición y educación, a los que se podía llegar con argumentos razonables y ejemplos tomados de las Sagradas Escrituras. En una ocasión, cuando los herejes de Rimini le impedían al pueblo acudir a sus sermones,
San Antonio se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: «Oigan la palabra de Dios, ustedes los pececillos del mar», ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar. Les empezó a predicar a los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar. A su llamado acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro se conoció y conmovió a la ciudad, por la que los herejes tuvieron que ceder. A pesar de estar muy enfermo de hidropesía, San Antonio predicaba los 40 días de Cuaresma. La gente presionaba para tocarlo y le arrancaban pedazos del hábito, hasta el punto que hacía falta designar un grupo de hombres para protegerlo después de los sermones. Además de la misión de predicador, se le dio el cargo de lector en teología entre sus hermanos. Aquella fue la primera vez que un miembro de la orden franciscana cumplía con aquella función. En una carta que por lo general se considera como perteneciente a San Francisco, se confirma este nombramiento con las siguientes palabras: «Al muy amado hermano Antonio, el hermano Francisco le saluda en Jesucristo. Me complace en extremo que seas tú el que lea la Sagrada Teología a los frailes, siempre que esos estudios no afecten al Santo Espíritu de plegaria y devoción, que está de acuerdo con nuestra regla. Sin embargo, se advirtió cada vez con mayor claridad que la verdadera misión del hermano Antonio estaba en el púlpito. Por cierto que poseía todas las cualidades del predicador: ciencia, elocuencia, un gran poder de persuasión, un ardiente celo por el bien de las almas y una voz sonora y bien timbrada, que llegaba muy lejos. Hermanos, este es un santo, un doctor de la Iglesia, que cómo nos hacen falta personas con estos dones ahora en nuestros días, que tengan la fortaleza, la fuerza de poder entregar su vida a los demás. Fíjense nada más, hermanos, San Antonio fue canonizado antes de que hubiese transcurrido un año de su muerte. En esa ocasión el Papa Gregorio IX pronunció la antífona o Doctor Optim en su honor, y de esta manera se anticipó en 7 siglos a la fecha del año 1946, cuando el Papa Pío XII declaró a San Antonio doctor de la Iglesia. Se le llama el milagroso San Antonio por ser interminable lista de favores y beneficios que ha obtenido del cielo para sus devotos desde el momento de su muerte. Uno de los milagros más famosos de su vida es el de la mula. Quiso uno retarle a San Antonio a que probase con un milagro que Jesús está en la Santa Hostia. El hombre dejó a su mula 3 días sin comer, y luego, cuando lo trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco y al otro lado a San Antonio con una Santa Hostia. La mula dejó el pasto y se fue ante la Santa Hostia y se arrodilló. Es San Antonio, hermanos, el patrón de los pobres, y ciertas limosnas especiales que se dan para obtener su intercesión se llama pan de San Antonio. Esta tradición comenzó a practicarse en 1890. No hay ninguna explicación satisfactoria sobre el motivo por el que se le invoca para encontrar los objetos perdidos, pero es muy posible que esa devoción esté relacionada con un suceso que se relata entre los milagros en la Crónica 24 Generalio. Un novicio huyó del convento y se llevó un valioso salterio que utilizaba San Antonio. El santo oró para que fuese recuperado su libro, y al instante el novicio fugitivo se vio ante una aparición terrible y amenazante que lo obligó a regresar al convento y devolver el libro. En Padua, hermanos, hay una magnífica basílica donde se veneran sus restos mortales. Vamos a continuar, hermanos, con esta reflexión de San Antonio, releyendo esta hermosa oración que está dedicada a San Antonio. Oh admirable y esclarecido protector mío, San Antonio de Padua,
Siempre he tenido grandísima confianza en que me habéis de ayudar en todas mis necesidades, rogando por mí al Señor a quien servisteis, a la Virgen Santísima a quien amasteis, y al divino Niño Jesús que tantos favores os hizo. Rogadles por mí, para que por vuestra poderosa intercesión me concedan lo que pido. Oh glorioso San Antonio, pues las cosas perdidas son halladas por vuestra mediación, y obráis tantos prodigios con vuestros devotos. Yo os ruego y suplico, me alcancéis de la divina majestad el recobrar la gracia que he perdido por mis pecados, y el favor que ahora deseo y pido, siendo para gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Ejemplo de vida, San Antonio de Padua. Hermanos, y en este espacio que nos queda, vamos a darle lectura al Santo Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar, hermanos, de este hermoso evangelio que nos da el Señor el día de hoy, después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Cada mañana, un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papías Cruz. Sábado y domingo de 6 a 7 de la mañana por Coinonía Radio y en www.tjcatólico.com. Cada mañana, Dios estará ahí para sorprendernos y sostenernos. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos. Hermoso pasaje del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Y el Señor nos dice: han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor en este día al recordarnos este Evangelio, precisamente hoy, en el día que celebramos a San Antonio de Padua? Y habrá que pedirle al Señor, digámosle al Señor: Señor, no puedo quedar indiferente ante esta invitación que me haces a ser más generoso, que vea tu ejemplo de amor por los demás y me esfuerce por imitarlo. Pidámosle al Señor: Señor Jesús, dame la fortaleza necesaria para vivir tu enseñanza de amor. Ayúdame a darme cuenta de que me invitas a ser más generoso,
que acoja esta invitación de forma que me done, que me pueda donar a los demás. Y hermanos, ¿qué nos dice el Papa Francisco? Los reconocerán por el amor. Y ya verán qué reflexión nos ha regalado el Papa el día de hoy. Y nos dice, también Jesús nos habla en el Evangelio de la santidad y nos explica la nueva ley. La nueva ley, ¿cuál es? La suya, la ley de Jesucristo. Y lo hace mediante algunas antítesis entre la justicia imperfecta de los escribas y los fariseos y la más alta justicia del reino de Dios. O sea, Él nos pone en perspectiva, esta es la ley de sus padres, de los escribas y de los fariseos. Pero mi reino no es de este mundo. Esta es la justicia del reino de Dios que Él nos viene a manifestar, a dar a conocer y que nos invita precisamente a su reino. La primera antítesis del pasaje de hoy se refiere a la venganza. ¿Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pues yo les digo, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. No solo no se ha de devolver al otro el mal que nos ha hecho, sino que debemos de esforzarnos por hacer el bien con largueza. ¿Qué quiere decir hacer el bien con largueza, hermanos? Pues quiere decir que tenemos que hacer mucho bien, no nada más poquito, no nada más lo suficiente, no. Tenemos que entregarnos a los demás. Qué importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a las personas con las que trabajamos, que tenemos que ser generosos, que tenemos que darnos a los demás, que tendríamos que poner al servicio de los demás todos los talentos y los dones que nuestro Señor nos los ha dado, y nos los ha dado gratis. Entonces, gratis tendríamos que ofrecérselos a los demás. La segunda antítesis, nos dice el Papa, se refiere a los enemigos. ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Y qué nos dice el Señor? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. A quien quiere seguirlo, Jesús le pide amar a los que no lo merecen, sin esperar recompensa, para colmar los vacíos de amor que hay en los corazones, en las relaciones humanas, en las familias, en las comunidades, en el mundo. Fíjense, hermanos, hermosas reflexiones que nos dio el Papa Francisco. ¿Y cuál es la reflexión que podemos hacer? El mundo en que vivimos sería realmente diferente si creyéramos en la fuerza del amor. La experiencia nos demuestra que donde se ha sembrado el rencor, solo se han cosechado frutos amargos. El amor es la cura para tantos males que padece el mundo. El remedio para la soledad, el abandono y la tristeza, ¿saben qué es, hermanos? Es el amor. Con la fuerza del amor nos podemos enfrentar a los retos que nos va a presentar la vida. Un amor que nos libera de nuestro egoísmo y nos ayuda a abrirnos a los demás. ¿Qué propósito podemos tener el día de hoy, hermanos? Hoy hagamos el propósito de tener algún detalle con un familiar y perdonemos al que nos haya ofendido, pero perdonémosle de verdad, de todo corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque ya sabemos que donde se siembra odio, solo se recogen frutos amargos. ¿Qué le podemos decir a nuestro Señor en esta noche? Jesús, digámosle, Jesús, gracias por haberme llamado a formar parte de tus discípulos. Dame la gracia de servir a los demás sin cálculo y sin medida, así como tú lo hiciste. Tú has dicho, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Sé que hay muchas personas que esperan ser amadas y yo estoy dispuesto. Pero este amor perderá su fuerza si tú no lo alimentas, si tú no lo alientas. No quiero tener límites en mi amor, que cuando sirva a las personas con las que convivo, recuerde que te lo estoy haciendo a ti. Unas palabras, y recordemos también unas palabras hermosas del santo cura de Ars en su sermón sobre Jesucristo. El amor se manifiesta mejor con hechos que con palabras.
Entonces, démosle gracias a Dios, hermanos, realmente por habernos llamado a formar parte de sus discípulos. Pidámosle su gracia para poder servir a los demás, pero sin andar calculando, sin andar midiendo, así como Él se entregó a nosotros, totalmente. Nos entregó toda su vida y tuvo una muerte por nosotros para redimirnos de nuestros pecados y una muerte de cruz. Entonces, Él nos lo dijo, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y sabemos, hermanos, que hay muchas personas que esperan ser amadas y nosotros deberíamos de estar dispuestos a amarlas. Pero este amor va a perder su fuerza si Cristo no lo alimenta, si Cristo no lo alienta. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de podernos entregar a los demás sin medida, sin ningún límite, y que cuando sirvamos a las personas con las que convivimos, recordemos que cada servicio que hagamos se lo estamos haciendo a Cristo mismo, que vino a entregarse por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Hermosa reflexión que el Papa Francisco hace hoy por el Evangelio que tenemos. Y esto, hermanos, pues es un resumen de del mensaje de Dios, de la nueva ley de Dios, en donde antes de la venida de Cristo los hombres vivían pues según las leyes de Moisés, siguiendo todas las reglas. Y como eran tan necios, como eran tan testarudos, pues ellos se les permitían, ellos pensaban que se les permitían divorciarse de la esposa por algún motivo, o bien si alguien, imagínense ustedes, hermanos, ojo por ojo y diente por diente era la ley. ¿Qué quiere decir? Que si en un accidente, en una riña o en cualquier situación te mataban a un hermano, pues podías desquitarte y podías ir a matarle al hermano de la otra persona sin cometer pecado, porque la ley te permitía que te desquitaras. Pero, hermanos, viene Cristo y nos dice, esto de ojo por ojo estaba escrito para ellos. La ley del amor es, si te golpean en la mejilla izquierda, ofréceles también la derecha. Si te quieren, si quieren despojarte de algo, entrégale lo que tengas. ¿Por qué? Pero que sea en nombre de Dios. No vamos nosotros en esta nueva ley de Dios del amor, no vamos a pelear con los demás. Tendríamos que defender lo nuestro, eso sí. Pero si alguien quiere hacernos caer en un pecado, hermanos, es preferible, como nos dice el Evangelio, que entremos sin ojos o sin piernas o sin brazos al reino de los cielos, que entremos sin piernas y sin ojos al reino de los cielos, que quedarnos condenados completitos con todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que la ocasión de pecado no está justificada porque lo permita una ley. Las leyes, ya sabemos, hermanos, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo actualmente, las leyes podrían, no necesariamente son justas, están hechas para que proteger a veces al más débil, pero no necesariamente se está protegiendo a los más débiles. Se están más bien protegiendo los intereses de personas que necesitan conseguir algo aún a costa del esfuerzo de los demás. Entonces, hermanos, no porque sea legal es correcto, no porque lo permita una ley quiere ser correcto. Es el ejemplo que siempre hemos puesto de las drogas. El hecho de que las vayan a legalizar no quiere decir, hermanos, que sean buenas. El hecho de que el alcohol no esté prohibido no quiere decir que sea bueno. Tenemos nosotros como católicos que que analizar cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen cada una de las acciones, de los actos que vamos nosotros realizando. Si una actividad que realicemos nos aleja de Dios, tendríamos nosotros, hermanos, forzosamente, por conveniencia nuestra, por la salud de nuestro cuerpo y de nuestra mente y por la salud de nuestra familia, tendríamos que alejarnos de esa ocasión de pecado. No obstante que esté permitido por la ley. O sea, si una persona es válido, es legal que compre cantidades muy grandes de alcohol y que se vaya a su casa y se las tome.
el hecho de que sea legal, mientras no le falte a nadie, no le van a hacer nada, no lo van a meter a la cárcel. Pero qué daño está causando a su organismo y qué daño estará causando en su casa. Y las leyes no prevén esta situación. No quiere decir que sea bueno. Si es legal, no necesariamente es correcto. Vamos a continuar después de la pausa, no le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Viernes 17 de junio, 2205 J Avenue, National City, en punto de las 6 de la tarde. Mayores informes y reservación de boletos al 619-890-4887. Costo de recuperación $5. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Gracias por tu apoyo. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y en este último segmento que tenemos vamos a hablar de lo que el Papa nos informó ayer en Roma. El Papa nos advierte sobre la sociedad en la que lo imperfecto debe ser ocultado. Y, hermanos, ayer el Papa celebró en Roma el jubileo de los enfermos y las personas con discapacidad. Y ¿qué pasa con los enfermos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo los estamos tratando nosotros como católicos? Y el mundo no será mejor cuando esté compuesto solamente por personas aparentemente perfectas, sino cuando crezca la solidaridad entre los seres humanos, la aceptación y el respeto mutuo. Así lo aseguró la mañana de ayer domingo el Papa Francisco en la homilía de la misa celebrada en la Plaza de San Pedro con ocasión del jubileo de los enfermos y personas con discapacidad. Otra vez, la doctrina social de la Iglesia, hermanos. Nuestra Iglesia católica siempre está al pendiente de los más necesitados, de los pobres. Allí vino precisamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los pobres y los desvalidos eran sus preferidos. Por eso, porque sabemos que ellos pues son desafortunados, porque no tienen la misma tanta suerte como nosotros, hermanos, que tenemos tantos beneficios aún sin merecerlos. Por eso es importante que todos los días, cuando nos levantemos, nos despertemos, le demos gracias a Dios por tantos beneficios recibidos. La celebración eucarística ha sido celebrada en lenguajes de signos el día de ayer en Roma. La primera lectura ha sido leída por un joven español con discapacidad y la segunda lectura fue leída en braille por una joven ciega. Además, el Evangelio ha sido representado para la mejor comprensión de las personas con discapacidad intelectual. Y ante una gran multitud, el pontífice ha explicado que la naturaleza humana, herida por el pecado, lleva inscrita en sí la realidad del límite. Lleva inscrita en sí la realidad del límite, nos dice el Papa Francisco. Asimismo, conocemos la objeción que se plantea ante una existencia marcada por grandes limitaciones físicas. De este modo,
ha observado que se considera que una persona enferma o discapacitada no puede ser feliz porque es incapaz de realizar el estilo de vida impuesto por la cultura del placer y de la diversión. Y el Santo Padre nos ha advertido de que en esta época en la que el cuidado del cuerpo se ha convertido en un mito de masas y un negocio, lo que es imperfecto debe ser ocultado, porque va en contra de la felicidad y de la tranquilidad de los privilegiados y pone en crisis el modelo imperante. Es mejor, añadió el Papa, tener a estas personas separadas en algún recinto o en las reservas del pietismo y del asistencialismo para que no obstaculicen el ritmo de un falso bienestar. Y fíjense nada más, hermanos, ha dado un paso más, asegurando que incluso en algunos casos se considera que es mejor deshacerse cuanto antes porque son una carga económica insostenibles en tiempos de crisis. Por eso el Santo Padre ha condenado con qué falsedad vive el hombre de hoy al cerrar los ojos ante la enfermedad y la discapacidad. El hombre de hoy no comprende, nos ha dicho el Papa, el verdadero sentido de la vida, que incluye también la aceptación del sufrimiento y de la imitación. Entonces el Santo Padre, el Papa, nos ha advertido de que en esta época en la que el cuidado del cuerpo se ha convertido en un mito de masas y un negocio, lo que es imperfecto debe ser ocultado, porque va en contra de la felicidad y de la tranquilidad de los privilegiados. ¿Qué falsedad se está viviendo ahora en la humanidad? Por eso ha condenado la falsedad, por eso el Papa ha condenado esta falsedad con la que vive el hombre de hoy. Y el Papa Francisco ha recordado que todos, tarde o temprano, estamos llamados a enfrentarnos y a veces combatir con la fragilidad y la enfermedad nuestra y la de los demás. Y esta experiencia tan típica y dramáticamente humana ha indicado, el Papa asume una gran variedad de rostros. De este modo, nos dice el Papa, que la enfermedad nos plantea, ha precisado el Papa que la enfermedad nos plantea de manera aguda y urgente la pregunta por el sentido de la existencia. Se puede dar una actitud cínica, como si todo se pudiera resolver contando solo con las propias fuerzas. Otras veces se pone toda la confianza en los descubrimientos de la ciencia, pensando que ciertamente en alguna parte del mundo exista una medicina capaz de curar la enfermedad. Es lo que nos ha dicho el Papa Francisco. Y haciendo referencia a la lectura del Evangelio, en el que la mujer pecadora es juzgada y marginada, el Papa ha precisado que esta es la conclusión de Jesús, atento al sufrimiento y al llanto de aquella persona, y su ternura, ha recordado el Santo Padre, es signo del amor que Dios reserva para los que sufren y son excluidos. Hermanos, recuerdan el Evangelio de ayer de esta mujer pecadora que esta mujer pecadora que asistió a la casa de un fariseo a donde habían invitado a comer a Jesús, y este fariseo juzgó a Jesús porque en cuanto entró Jesús a comer a la casa del fariseo, una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en la casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Por este hecho, este fariseo juzgó a Jesús diciendo: si este hombre verdaderamente fuera un profeta, pues se diera cuenta qué tipo de persona es y no dejaría que lo tocara. Pero entonces Jesús le dijo al fariseo: tú supón que a un rey le debían dos personas dinero. Uno debía mucho dinero y el otro debía muy poquito dinero. Y el rey les perdona la deuda a ambos.
¿quién crees tú, le pregunta el fariseo, que esté más agradecido, el que le debía mucho o el que le debía menos? Y el fariseo dijo, Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Simón, que así se llamaba el fariseo, le dijo, bueno, has juzgado bien. Y le dijo, señalando a la mujer, mira, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo y ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza y ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Hermanos, esto que ha reconocido el Papa, que la felicidad que cada uno desea puede tener muchos rostros, pero solo puede alcanzarse si somos capaces de amar. Es siempre una cuestión de amor, nos dice el Papa. No hay otro camino. Así ha observado cuántas personas discapacitadas y que sufren se abren de nuevo a la vida apenas sienten que son amadas. Y cuánto amor puede brotar en un corazón, aunque sea solo a causa de una sonrisa. Y no son, hermanos, nada más enfermedades como el cáncer o como que haya perdido una persona las piernas, hermanos. También hay enfermedades psíquicas, las personas que están hundidas en drogas o en algún otro vicio. Hermanos, en cuanto sienten el amor de alguien, en ese momento empieza su curación. Nosotros tenemos, hermanos, el poder de curar a las personas. Pero si no somos capaces, si no nos hemos decidido a poner al servicio de los demás todos nuestros talentos, pues ¿qué puede esperar el Señor de nosotros como para poder amar a nuestros semejantes? Y el Papa ha asegurado que Jesús es el médico que cura con la medicina del amor, porque toma sobre sí nuestro sufrimiento y lo redime. Nosotros sabemos que Dios comprende nuestra enfermedad porque Él mismo la ha experimentado en primera persona. Y ya para concluir su homilía, el Santo Padre nos explicó que el modo en que vivimos la enfermedad y la discapacidad es signo del amor que estamos dispuestos a ofrecer. El modo en que afrontamos el sufrimiento y la limitación es el criterio de nuestra libertad de dar sentido a las experiencias de la vida, aun cuando nos parezcan absurdas e inmerecidas. Y así el Papa ha invitado a que no se turben, a no dejarse turbar y a saber que en la debilidad podemos ser fuertes y seremos fuertes en la misma capacidad, conforme sea nuestra capacidad de amar. Hermoso mensaje que el Papa Francisco nos ofreció ayer domingo con motivo del Día de los Enfermos y los Discapacitados. Hasta aquí nos ha alcanzado el tiempo, hermanos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.